en la empresa Racaena Consultoría de Proyectos Ambientales como gestor de proyectos y como técnico de seguimiento del Line Ravitch. Cuando quieras, Javier. Gracias, Ramón. Buenas tardes a todos. Como ha dicho Ramón, mi nombre es Javier del Campo. Soy técnico de la empresa Racaena Consultoría de Proyectos Ambientales. Somos la empresa que está encargada del seguimiento de la población liberada de paloma rabiche en Gran Canaria. Esta ponencia se adelanta un poco a la ponencia que dará mañana Alejandro sobre lo que es la cría en cautividad de la paloma rabiche en Gran Canaria. Y bueno, es muy importante saber qué está pasando con la paloma en el medio. Es decir, una vez la paloma ha sido criada en cautividad, la llevamos al jaulón de aclimatación, ahí está 2 semanas y luego la liberamos al medio. ¿Qué pasa con esa paloma? Esas son un poquito las preguntas que el equipo de Racaena hemos querido contestar con este proyecto, con el seguimiento. Pues sin más, pasamos a hablar un poquito de este tema. Pues el seguimiento, cuando nos dan el proyecto, pues establecemos una serie de objetivos generales y objetivos específicos para dar respuesta. ¿Se me oye ahora? Cuando nos dan el servicio, pues nos planteamos una serie de objetivos para dar respuesta a los desafíos del proyecto, ¿no? El objetivo general es el seguimiento del proceso y éxito de la reintroducción de la paloma rabiche en Gran Canaria. Y para dar respuesta a este objetivo general, pues vamos a intentar dilucidar toda una serie de cuestiones, como son la distribución de la especie en Gran Canaria, es decir, dónde se encuentra, la abundancia, cuántas hay, uso del espacio, es decir, cómo se está distribuyendo por la isla de Gran Canaria y cómo se agregan unos hábitats más que otros, la reproducción, dónde se está reproduciendo y a qué ritmo, y la alimentación, cómo usa esos recursos la paloma rabiche en Gran Canaria. Bueno, aquí un poquito los antecedentes de la reintroducción. Proyectos LIFE, hubo un proyecto inicial en la década de los 90 en los que se hizo un estudio de los factores que condicionan la posible reintroducción de las palomas de la laurisilva en Gran Canaria, y ahí se delimitaron un poquito los requerimientos para, a posteriori, pedir el proyecto LIFE Rabiche, en el cual ya se concede financiación para la reintroducción de la paloma rabiche en la isla de Gran Canaria. Bueno, aquí unos cuantos hitos vinculados a este proyecto cuando se engloba este congreso. La primera suelta de una paloma rabiche que en cautividad fue en marzo de 2012. No está vinculada al proyecto LIFE, es decir, el proyecto LIFE fue conseguido a posteriori, Perdona, Javier, acércate al micrófono. Pero la ha incluido en este diagrama. La primera reproducción confirmada se produce al año siguiente de la primera suelta. En el presente año, 2017, hay unas 220 palomas liberadas, que ya Alejandro Suárez mañana nos hablará y nos confirmará un poquito más todos estos números. Y bueno, dentro de lo que es la reintroducción de la paloma y dentro de lo que es el plan de acción del proyecto LIFE, se nos encomienda a nosotros, a Racaena, la acción que es el seguimiento del impacto de las acciones, y dentro de esta acción, la subacción D3, seguimiento del proceso y éxito de la reintroducción. ¿Por qué tenemos que hacer un seguimiento de la reintroducción de la paloma? Principalmente por los requerimientos que nos obligan las organizaciones de conservación de la naturaleza. En este caso, la UICN marca toda una serie de cuestiones que hay que plantearse, una serie de actividades que hay que hacer después de la liberación de las palomas criadas en cautividad. Entre ellas está la evaluación de costo-efectividad y del éxito de las técnicas de reintroducción, el monitoreo de los individuos liberados, estudios demográficos, ecológicos y comportamiento de la población liberada, adaptación a largo plazo de los individuos y de las poblaciones, y recopilación e investigación sobre mortalidades. Es decir, toda una serie de cuestiones que nos ayuden a ver si existen disconformidades en la reintroducción de la paloma, en el caso que las hubiera, introducir
inconformidades, es decir, intentar que las cosas mejoren. Bueno, vamos a contextualizar un poquito el seguimiento. Primero, comentar que es una especie críptica, es decir, es una especie, la paloma radiche, complicada de seguir. Es una especie de hábitats forestales y pasa mucho tiempo metida dentro de árboles, con lo cual complica mucho el seguimiento. Es decir, uno puede estar en un sitio, puede haber palomas rabiches y si está fuera de la época de cría, no saber que están porque no están arrullando. Es decir, eso dificulta mucho el seguimiento de la población y realmente ver núcleos reproductores. Hábitat muy fragmentado en Gran Canaria, se ha hablado aquí, el problema que hay de deforestación en Gran Canaria. Entonces, a la hora de nosotros hacer una modelización de dónde pueden estar las palomas, el hecho de que esté tan fragmentado el hábitat, pues nos dificulta hacer ese seguimiento. Ya se ha hablado aquí de realmente si la paloma existió o no existió, restos óseos en la aldea, si era la paloma rabiche, si era una subespecie de la paloma rabiche, si realmente era otra especie de la laurisilva canaria. Bueno, ante ese escenario tenemos un grado de incertidumbre muy alto ante este proyecto de reintroducción. Es decir, no sabemos lo que puede pasar. Entonces, pues partimos con muchas dudas. Y bueno, el periodo de estudio de todos los datos que vamos a ver a continuación abarca pues, desde junio del 2015 hasta abril de 2017, es decir, todavía sigue vigente el seguimiento. Voy a hablar un poquito de la metodología, es decir, de cómo lo hacemos, cómo obtenemos todos los datos de lo que vamos a hablar a continuación. Pues tenemos dos grandes bloques dentro de la metodología. Por un lado están los censos, tanto visuales como auditivos, y lo hemos dividido en estaciones de censo y en transectos. Eso por un lado, y luego por el otro lado tenemos la telemetría, es decir, el seguimiento a distancia. Y aquí tenemos también dos métodos. Por un lado está el radio tracking, es decir, el seguimiento con radio, que hemos utilizado tanto UHF como VHF, y luego seguimiento vía GPS. Bueno, pues empiezo a hablarles un poquito de los transectos lineales. Decir que esta metodología la hemos cogido de la metodología que aplicó Aurelio y su equipo en el seguimiento de las palomas endémicas de todo el archipiélago. ¿Para qué? Para poder hacer una comparativa entre los datos que nosotros hemos obtenido y los que ha obtenido el equipo de Aurelio en nuestras islas. Es verdad que es difícil la comparación porque se trata de un proyecto de reintroducción. En el caso de los datos que se han obtenido en el resto del archipiélago, son datos de población naturales, salvajes. Pero bueno, nos permite hacer ciertas comparaciones. Transectos lineales es... aquí les he puesto una imagen de... Esta es la zona donde se están liberando las palomas radiches. Están vinculadas a una finca que ha cedido la heredad de agua de Firgas y de Arucas. ¿Por qué esta zona? Porque es donde se encuentran los reductos de laurisilva mejor conservados. Es decir, hemos intentado soltar a las palomas donde puedan estar más cómodas, en el hábitat óptimo, para garantizar que se vayan asentando y luego, a medida que vayan aumentando tanto las palomas liberadas por cría en cautividad como las palomas que vayan haciendo medio natural, vayan ocupando hábitats subóptimos. Entonces, dentro de esa zona donde quedan los bosquetes de laurisilva mejor conservados, hemos dispuesto toda una serie de transectos. En este caso son 3 transectos: el Barranco del Rabador, el Barranco de la Virgen. Para que se hagan una idea, la finca de las Tabaibas está aquí más o menos, que es donde está el jaulón de alimentación y de suelta de las palomas criadas en cautividad en Osorio. Es decir, ahí se están durante 2 semanitas, es una suelta blanda, si no podemos coger las palomas y soltarlas. Es decir, es una jaula en la que las palomas ven el medio y se van acostumbrando poco a poco. Y luego tenemos también un transecto un poquito más arriba en el Barranco de Londén, también dentro de una finca de la verdad.
El parámetro que utilizamos es el IPA, el índice kilométrico de abundancia, y las unidades son el número de palomas por kilómetro. Luego tenemos una estación, tenemos una red fija de estaciones de censo. Es importante para ver los cambios en la población, hacer durante el tiempo que dura el proyecto un proceso de esfuerzo constante, para que hacemos un proceso de esfuerzo constante para ver las tendencias. Lo que vamos a sacar es un parámetro que es el IPA, índice puntual de abundancia, y sacamos un índice relativo de abundancia. En este caso son el número de palomas por 10 minutos. ¿Por qué utilizamos estas unidades? Hoy por hoy, cuando se sueltan las palomas que dan cautividad, todas están marcadas a nivel de individuo con una combinación de colores. Pero tenemos un problema, que la mayoría de las palomas se ven de forma muy fugaz volando. Entonces esas anillas no se ven. O incluso cuando están posadas es complicada hacer la lectura, pues suelen posarse encima de las patas, tienen un tarso corto. Entonces, bueno, lo que hacemos realmente es, durante el tiempo que estamos censando las palomas, hemos visto, bueno, también sacada la metodología de Aurelio y su equipo, que durante un periodo de 10 minutos es poco probable que recontemos 2 veces la misma paloma. Entonces, ese es un poco el parámetro que utilizamos. Y ese es el parámetro que vamos a ver para ver cómo evolucionan las tendencias de la paloma. Pero pasamos a hablar de la telemetría. Por un lado tenemos el radio, que hemos utilizado, como comenté antes, 2 metodologías. La UHF, Ultra High Frequency, y la VHF, Very High Frequency. La UHF hemos marcado 6 palomas. Se llama UHF porque trabaja en la radiofrecuencia de 432 MHz. Los aparatos duran... Estos son los aparatos. La duración de la batería son aproximadamente 12 meses y pesan aproximadamente 12 gramos, que representa un 4,5% del peso corporal de la paloma. Esto es muy importante. La UICN también nos marca una serie de requerimientos en cuanto al peso máximo y la proporción del peso de estos aparatos en relación al peso de la paloma, y no puede superar el 5%. Es recomendable un 3%, pero bueno, ponen un tope del 5%. Hablando con el veterinario del proyecto y con Aurelio, nos recomienda que la paloma tenga una edad mínima de 3 meses, para que haya adquirido ya el peso y el tamaño idóneo. Vamos a ir pasando. ¿Cómo le acoplamos los aparatos a las palomas? Pues utilizamos un arnés que se llama Darcelón con punto central de ruptura. Aquí estamos viendo parte del proceso de colocación de los aparatos. ¿Por qué utilizamos esto? Realmente, al ser un punto central de ruptura, le damos un par de puntadas, garantizamos que en un tiempo determinado se caiga, se rompa el arnés. Lo que no podemos condenar a una paloma a llevar de por vida esos aparatos en la espalda. Entonces usamos hilo de algodón biodegradable, y dependiendo de la duración del aparato, de la batería del aparato, le ponemos 1, 2 o 3 puntadas y utilizamos hilos de 4, 5 o 6 hebras. También en un caso hipotético de que la paloma se quede trancada en una rama, que pueda tirar y en un momento dado puede acabar rompiendo el arnés y se pueda deshacer del aparato. Aquí vemos una paloma con un aparato radio UHF. Y luego tenemos el seguimiento. Aquí tenemos al compañero Alejandro, que está haciendo el seguimiento con el receptor de UHF. Pasamos a VHF. Tenemos marcadas 10 palomas con VHF. ¿Por qué se llama VHF? Porque trabaja en la radiofrecuencia de 150 MHz, tiene una duración de batería un poquito inferior a la de UHF, 7 meses. El peso es el mismo, 12 gramos, lo que representa un 3,5% del peso corporal. Edad mínima también 3 meses y el mismo arnés para la colocación en el animal. Tenemos una paloma marcada con VHF. Y aquí cambia un poco el seguimiento.
Para UHF se utiliza esa antena un poquito más grande que se llama antena Yagi, y el receptor también es diferente, es otro tipo de receptor. Luego también estamos utilizando la metodología GPS, GSM, GPRS para hacer el seguimiento de las palomas. Esta metodología pues, nos permite hacer un seguimiento más pormenorizado de las palomas y sobre todo con un esfuerzo muchísimo menor. Es decir, no tenemos que salir al campo, porque bueno, no comenté antes, pero lo que es el radio tracking es complicado, es decir, requiere de mucho esfuerzo. Pues realmente esas antenas lo que dan es una dirección hacia donde está la paloma, hay que triangular, hay que buscar triangulación, hay que buscar 3 líneas para triangular y saber la posición del animal. Entonces eso, teniendo en cuenta la orografía de esta isla es complicado. Mucho tiempo, gasolina, esfuerzo humano. Y bueno, todo ese esfuerzo lo minimizamos utilizando GPS. Desventaja, el precio es mucho más caro. Pero bueno, hemos optado por hacer una metodología mixta y bueno, creo que ha funcionado. Como comentaba, hemos marcado 5 palomas, es un poquito más pesado, los GPS pesan 16 gramos, que representa más o menos un 5% del peso de las palomas, y lo mismo, edad mínima de las palomas 3 meses y también utilizamos un arnés García con punto central de ruptura. Aquí tenemos 3 de los GPS. Aquí una paloma marcada, uno de ellos. Esta es una paloma ya con GPS dentro del jaulón de aclimatación y de suelta, el que hablamos previamente, previa a su suelta. Y bueno, como les comentaba, es tan fácil como llegar a la oficina, abrir el ordenador y ver dónde está la paloma. Así que vamos a ver color comparado con el radio tracking. Entonces, bueno, hay una plataforma facilitada por el proveedor de los aparatos y diariamente nos dan las posiciones y luego nos dan una serie de ventajas también que vemos en las rutas y demás. Bueno, pues los datos que hemos obtenido con toda esta metodología, pues vamos a pasar a verlos poco a poco. Primero vamos a hablar un poquito de la abundancia, de cuántas palomas hay. Quiero dejar claro que la abundancia de la que vamos a hablar está principalmente vinculada a la red fija de seguimiento, a la red fija de estaciones de censo. Bueno, esto es un diagrama, aquí represento, esas son las estaciones de censo de las que hablábamos antes. Y bueno, aquí vemos cada una de las estaciones de censo, los máximos que hemos visto, estos son máximos. Dentro del parámetro que hemos visto, el número de palomas por 10 minutos, estos son los máximos que hemos calculado, que hemos observado en las diferentes estaciones. Vemos como el caldero del Rapador. El Rapador es un afluente del barranco de la Virgen, donde se dan los valores más altos, de casi 25 palomas por 10 minutos, seguido por el Barranco Oscuro, que es otro afluente del barranco de la Virgen. En el barranco de la Virgen pues también hay un buen número de palomas, superan los 5 individuos. Y en el barranco del Rapador pues también 6 animales. En los tilos de Moya es uno de los sitios donde más hemos observado que ha aumentado la población en los últimos años y medio. Al principio, cuando comenzamos el seguimiento era raro ver palomas, muy raro, y ahora ya se ven bastante habitualmente, incluso con picos de 4 palomas por 10 minutos. El barranco Madenagua es un núcleo de individuos que se ha descubierto recientemente en colaboración con Domingo. Y bueno, estamos apostando por estudiar ese núcleo de individuos, a ver cuántos hay y a ver si nos da más sorpresas. Barranco de la Virgen más arriba también hay un buen número de 4 palomas, Barranco Oscuro, es decir, hay toda una serie de núcleos de palomas distribuidos a lo largo de todas las estaciones de censo. Porque comentaba antes que es difícil hacer la comparación porque sabemos que las palomas están en esta zona, es decir, no tenemos estaciones de censo fuera de esta zona, que es la zona óptima donde sabemos que están las palomas. Estamos haciendo un trabajo de prospección para intentar localizar nuevos núcleos y para eso nos están ayudando mucho tanto el radio como el GPS. Al final, los datos que sacamos, pues dentro de esta red
fija de estaciones de censo, de una abundancia absoluta de 76 palomas y una abundancia relativa media de 0,93 palomas por 10 minutos. En el tiempo que ha durado el seguimiento, en este caso desde que aplicamos esta metodología fue desde febrero de 2016 hasta marzo de 2017. Aquí tenemos un gráfico de la abundancia estacional de las palomas. Vemos como hay 3 picos de abundancia, uno en enero, otro en abril y otro en noviembre. Vemos como el rango de abundancia relativa a la paloma oscila entre 0,35 y casi 1,60 palomas cada 10 minutos. Vamos a hablar ahora un poquito de distribución, con toda la información que hemos aportado, tanto las palomas marcadas con radio como GPS. Primero vamos a hablar un poquito del radio tracking. Aquí sí, tenemos muchas palomas marcadas con radio. Vamos a hablar de 2 o 3, luego también de 2 o 3 GPS, y luego vamos a hacer una compilación de todas las localizaciones, ¿vale? En este caso, pues, esta es una paloma, a ver si lo ubico. Esta es la embotelladora de fibra y la finca de las tabaibas está aquí. Es decir, podemos ver que este animal hizo pocos movimientos y de muy corto recorrido. Aquí he puesto un poquito el compilatorio de movimientos, ha hecho 53 movimientos, el promedio de movimiento de 208 metros, es decir, es un animal muy sedentario, y vemos como la distancia máxima recorrida es de 1000 y pico metros, es decir, casi llega al barranco de Guadalupe. Es decir, esta es una paloma muy sedentaria. Es un patrón que hemos visto que se repite mucho. Se ha hablado aquí que realmente esta paloma puede que no sea tan de laurisilva, ¿no? Se ha hablado aquí de que es una paloma que utiliza pinar, que utiliza termófilos. Y bueno, nosotros hemos observado con ciertas palomas tendencias similares. Por ejemplo, esta paloma, este es el punto de suelta en la finca Las Tabaibas. Vimos cómo se ha desplazado al este de la isla, a la desembocadura del barranco de la Cotera, la zona más de termófilo. Entonces, bueno, sí parece que hay cierta tendencia de ciertos animales a buscar el termófilo, cotas más bajas y de acebuche. En este caso, este animal pues tuvo bastante más movimiento que el anterior. Hizo 10 movimientos, la distancia promedio de casi 2 kilómetros, y la distancia máxima fue cuando se fue del barranco de la finca Las Tabaibas hasta la zona de Marsagán, desembocadura de la Cotera. Vale. GPS. Como verán, la metodología de GPS nos facilita y nos da más información. Está claro que en telemetría por radio perdemos información. Es decir, hay ciertas palomas que parece que son muy sedentarias, pero que realmente puede que haya movimientos que se nos estén escapando por la propia dificultad de la metodología. Entonces, para eso utilizamos también la metodología de GPS, que nos facilita un poquito ver movimientos que de otra manera se nos perderían. En este caso, esta paloma, pues pueden ver que se fue hasta la aldea de San Nicolás. Se habló antes, ¿no?, de que los únicos restos óseos de palomas de la laurisilva encontrados en Gran Canaria sea en la zona de Huihuí, cerca de la aldea de San Nicolás. Es curioso, ¿no? Cuanto menos lo dejo ahí ese dato. Y esta paloma, pues, se hizo unos cuantos movimientos primero de la zona de Las Tabaibas, se fue a Moya, de Moya a la zona de Montaña Alta, Artenara, la aldea, y vio algo en la aldea que no le gustó. Algo así. Y se volvió. Es decir, hemos visto un patrón también que hay muchas palomas que
Una vez liberadas en el jaulón de aclimatación, los primeros días, semanas, hacen una prospección, van buscando. Algunas se quedan lejos, pero hay muchas que vuelven. Es decir, eso nos plantea la hipótesis de que realmente están buscando hábitats propicios. Y al no encontrarlos, pues puede que vuelvan a la zona del jaulón de suelta, que saben que tienen alimentación suplementaria. Entonces, bueno, en este caso vemos que hemos visto que las distancias recorridas son mucho mayores. Bueno, parece que todavía me queda bastante y me han dicho que solo tengo 5 minutos, así que voy a darme un poquito de prisa. Esta es otra paloma marcada con GPS. En este caso, esto es curioso, esta se fue hasta Pilancón, es decir, tiró también hacia el sector este de la isla, hizo un parón en el barranco de Guayadeque, el pinar de Pilancones, y volvió a la finca. Y esa sigue en la finca. Aquí tenemos una foto del animal. Este animal sigue todavía en la finca. Queríamos mostrarle un vídeo. Durante 1 minuto y medio nos vamos a convertir en una paloma, ¿vale? Estos son los movimientos iniciales que hizo esa paloma de la que acabamos de hablar. Son movimientos de prospección. Ahí tenemos el jaulón de suelta, la finca de las Tobaibas. Como decimos, primero se dio un paso intermedio a montaña alta. Estuve por ahí buscando. Luego va a la zona del Sumacal. Y ahora se da un salto. Ya se va desde la isla a zona potencial de termófilo. Esto es el barranco de Guayadeque. Tenemos boquetes de termófilo. Y ahora se da un salto a Pilancones. Se entra un poquito más en el pinar. Y no encuentra lo que busca. Vuelve a Guayadeque y vuelve a la finca. Estos son movimientos que hizo durante las primeras semanas y desde entonces lleva como 4 meses vinculado al entorno de la finca. Correr un poco porque se me echa tiempo encima. Bueno, distribución de telemetría. Aquí hemos puesto pues, todos los puntos de localización telemétrica de todos los animales marcados con radio, como están vinculados a la zona de la finca, Teror, y bueno, vemos cómo hay cierta tendencia a tirar también hacia el este. Esas son las termófilos. Estas son las localizaciones de los animales marcados con GPS. Aquí la estrella marca el jaulón de suelta. Vemos pues las 2 palomas que vimos. Aquí están todos los puntos, tanto de seguimiento de radio como con GPS, todos compilados, todos juntos. Y bueno, vemos como hay una serie de núcleos, que son el del Barranco de la Virgen, de la Madre y el Barranco Rapador. Están por aquí, Azuaje, los Tiros de Moya, Barranco de Madre del Agua, el Palmar de Osorio también, un par de individuos durante un tiempo, Barranco de la Gotera y en Montaña Alta. Son un poquito los núcleos de localizaciones telemétricas. Destacar, bueno, como hablamos antes, hay un alto grado son muy sedentarias las palomas y vemos como hay un gran número de localizaciones de individuos que se localizan en el entorno del barranco de la finca de las Tabayas, perdón. Y aquí, bueno, aquí hemos hecho un compilatorio de todos los animales, de 422 movimientos, un promedio de 700
más o menos metros por movimiento, es decir, bastante escaso, y la distancia máxima son los 20 kilómetros que vimos antes del animal que se vino a Pilancones. Importante la colaboración ciudadana que nos da por vegetación potencial. Hemos puesto una serie de cuadrículas de presencia, compilando todos los datos, tanto de telemetría GPS, radio, como de observaciones históricas, como de observaciones con información personal que nos han aportado. Entonces, bueno, con esa información podemos hablar actualmente de núcleos poblacionales principales, en los que hemos calculado entre 10 y 20 ejemplares, núcleos poblacionales entre 3 y 5, por los principales el barranco de las Madres, el barranco del Rapador y el barranco Oscuro, y núcleos secundarios, barranco de la Virgen, Azuaje, barranco de Guadalupe, las Madres y los Tiros de Moya. Y voy corriendo, aquí vemos un poquito el mapa de las localizaciones GPS vinculadas a los espacios protegidos por la Directiva Hábitat. En el uso de hábitat, pues vemos como principalmente utilizando la capa de vegetación de la que hablamos antes. Están los cultivos, porque están en todos lados, las formaciones de sustitución de Monteverde, luego pues, Monteverde húmedo, el Cogonal, toda una serie de formaciones vegetales. Hábitat, pues el principal, Monteverde húmedo, con sus formaciones de sustitución, que principalmente es el Granadillar, el barranco Oscuro, el barranco del Rapador, el barranco de la Virgen, vinculado a esa zona, los Tiros de Moya, Monteverde húmedo y los barrancos de los Cernícalos. También hubo una paloma que no la ha puesto aquí, una paloma con GPS que estuvo ahí un tiempo, también termófilo. Alimentación, pues estas son toda una serie de observaciones que hemos realizado en el campo, de toda una serie de especies. He destacado aquí dos especies de Monteverde, que son el laurel y el palo blanco. Destaca también la pitera, que comentó Aurelio en su ponencia. Aquí hay una parte que consume más habitualmente, que son hojas, seguidos de flores y luego de frutos. Reproducción. Tengo que decir que a la fecha actual no se ha encontrado ningún nido. Entonces todas las observaciones o todos los datos que voy a aportar es de observaciones de actividad reproductora y de pollos y juveniles. Aquí vemos pues actividad reproductora, aquí he vivido en arrullo, en Pueblo Cortejo y en Cópula. Vemos cómo hay unos máximos en enero y en marzo, y aquí hay un repunte en junio, y luego el resto del año se mantiene un poquito más bajo. Observación de pollos y juveniles. Pues se observa en febrero, en marzo, y luego va a seguir un repunte también en mayo, y luego otro en agosto. ¿Dónde hemos observado estos pollos? Pues en los principales núcleos de población, que son el Caldero del Rapador, Barranco de la Virgen, la Madre, Barranco de Rapador y Barranco Oscuro. Están las poblaciones de la carga matadora. Depredación. Esta es una foto de un animal, aquí pueden ver el radiotransmisor. Esta fue encontrada en los Tiros de Moya, presumiblemente depredada por un gavilán. Tenemos la sospecha de que también están siendo depredadas por tagarotes. El tagarote está en franca expansión en los últimos años en Gran Canaria, y en la zona del Barranco de la Virgen hay un par de parejas que parece que están asentadas allí, por lo cual tenemos sospechas de que puedan estar siendo depredadas por el tagarote. La rata, sospechamos que este animal fue depredado por gavilán y luego rematado por una rata. Y los gatos han desolado largo y tendido en este congreso. Y no me quería ir sin antes hablar de la paloma turqué, como comentó Aurelio en su ponencia. A lo largo del seguimiento de la paloma raliche, pues tuvimos la grata sorpresa de encontrarnos a una paloma raliche, una paloma turqué, perdón. Pongo esta foto que es mala, pero es una foto histórica, porque bueno, la primera foto que se tiene, la primera observación que se tiene de la paloma turqué desde el año 1889. Así que han pasado 127 años. Entonces, bueno, es una noticia buena que a mí me llena de esperanza. Bueno, simplemente con una especie de Monteverde estricto. La primera observación fue en enero de 2016 y en febrero de 2017 yo la volví a observar, con lo cual parece que por lo menos hay una. Yo he observado una y el compañero de la universidad ha observado tres.
Muchas gracias.